Radio Eternidad presenta Concierto Grande es tu fidelidad. Oh, cuán grande es tu fidelidad. Con Jonathan y Sara Jerez. Como siervo que brama por las aguas. Adoremos y exaltemos juntos la fidelidad de Dios. Por ti, Señor, mi alma. Viernes 2 de diciembre, 8 de la noche. Lugar: Auditorio de la Iglesia Bautista Internacional, la IBI. Valor de la boleta: 900 pesos. Siendo en forma de Dios. Para información, www.eventos.radioeternidad.com. Por encima del sol. Organiza Radio Eternidad. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Bienvenidos a un episodio más de Un Hogar sobre la Roca. Yo soy Laura González de Chávez. Y yo soy Fausto González de Chávez y te damos una bienvenida a esta nueva entrega de tu programa Un Hogar sobre la Roca, redimiendo el diseño de Dios para la familia. Y Laura, hoy seguimos con estos programas que les anunciamos que íbamos a hacer, donde estamos tomando textos de la palabra, específicamente del Nuevo Testamento, para tratar con el tema del matrimonio. Son textos que manejan el tema matrimonial específicamente y que queremos desglosar de una manera informal con ustedes para aprender más, entender mejor lo que Dios pide de nosotros del matrimonio. Ya hicimos Primera de Pedro 3, 1 al 7, hicimos Efesios 5, 22 al 33 y hoy traemos, Laura, un nuevo texto que es corto, es un versículo o dos, son dos versículos, pero no quisimos dejar de incluirlo porque trata sobre el tema de la familia. Y decíamos en unos programas anteriores que la razón de hacer esto es como para reducir a qué es lo que la Biblia habla del matrimonio, porque hemos hecho muchas enseñanzas acerca del matrimonio que son buenas y tienen quizás algún asidero bíblico, obviamente, porque hay verdades que extrapolamos de la Biblia, pero ¿qué es lo que la Biblia dice claramente? ¿Qué es lo básico que nosotros tenemos que hacer en nuestros matrimonios? Amén. El texto que nos ocupa hoy entonces es el que vemos en Colosenses, la carta de Pablo a los Colosenses, capítulo 3, versículos 18 y 19, que dice: mujeres, estén sujetas a sus maridos como conviene en el Señor. Maridos, amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas. Es un texto corto, pero cargado. Y antes de iniciar a hablar sobre ese texto que está clarito, no creo que necesite mucha explicación, es que en Colosas, en ese lugar había muchas ideologías. Entonces Pablo escribe esta carta hablando de la supremacía de Cristo, de que Cristo era supremo sobre todo. Y me encanta, Fausto, porque ese capítulo 3 en el que está este versículo empieza diciendo: ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está sentado Cristo a la derecha de Dios. Y entonces nos llama a hacer morir todas las obras de la carne. Y entonces nos habla acerca de cuáles son las normas ahora que nuestra familia está en Cristo, ahora que nosotros somos cristianos. Estas son las normas que deben regir nuestra familia. Y me encanta porque ese versículo no está como ahí al azar, está dentro de ese contexto. Correcto. Y ya ustedes que nos escuchan, que nos están viendo, saben que si vieron las dos entregas anteriores y si no las has visto, puedes ir al canal de YouTube de Radio Eternidad y buscar estas otras dos que grabamos anteriormente, donde tocamos estos mismos temas en Primera de Pedro 3, 1 al 7 y Efesios 5, 22 y 33, donde vemos a Pablo diciéndole a Pedro, diciéndole a la mujer que se sujete a su marido y al marido que ame a su mujer como a su propio cuerpo, como Cristo ama a la iglesia. Entonces, ya en esos dos pues ampliamos bastante, profundizamos bastante en esto, pero yo creo que es muy importante, Laura, resaltar
que no es solamente una vez que encontramos estos imperativos. Lo vimos en Primera de Pedro, en Efesios, lo vemos ahora en Colosenses. Es evidente que para Dios esto es muy importante. Así es. Esto es muy importante porque hemos visto en la palabra de Dios que cada vez que Dios se repite, que Dios repite un concepto, una idea, una enseñanza, es como que la está martillando, nos está diciendo, mira, esto es importante para mí. Y entonces por eso no quisimos, porque lo pensamos, dijimos, bueno, como esto ya habla de lo mismo que hemos hablado en las otras 2 entregas, vayamos a otra. A otra diferente. Sí, dijimos, no, vamos a esta porque queremos enfatizar que esto es algo que lo que Dios le da importancia y en lo que debemos concentrarnos y profundizar más. Y como decíamos que Dios es quien establece las instituciones humanas y Él tiene una forma como esas instituciones humanas se van a manejar, cómo es la estructura de autoridad. Y como tú dices, Fausto, vuelve a repetir que las esposas deben someterse a los esposos. Y me encanta esa coletilla, como conviene en el Señor. Que es una coletona. Coletilla. Es un colón, es una cola gigantesca. Sí. Porque fíjate que en los otros 2 textos, Laura, que estudiamos anteriormente, la palabra Pablo y Pedro no añaden eso. Esto lo añade Pablo ahora hablando de los Colosenses y dice, mujeres, así como te hemos dicho en otros contextos, que te sujetes a tu marido, aquí él dice, como conviene en el Señor. Esto es importante, mis hermanas que nos escuchan, porque aquí lo que te está diciendo el Señor es que tu sujeción a tu marido es buena, es conveniente, porque Él te lo está pidiendo, porque Dios, no tu marido, Dios te lo está pidiendo. Y como Dios te lo está pidiendo, debe ser bueno, porque todo lo que Dios pide de nosotros es bueno para nosotros. Eso me trae a la memoria, Fausto, Génesis, cuando Dios crea, que dice, porque Dios consideró que era bueno. Entonces, y no fue bueno, y vio que no era bueno que estuviera solo. ¿Qué dice Dios que es bueno? ¿Qué dice Dios que conviene? ¿Qué dice Dios que es necesario? Y aquí le está diciendo a las esposas, sujétense a su marido como conviene en el Señor. El Señor te lo está pidiendo. Y como hemos dicho, como lo hemos repetido mucho en muchas de las enseñanzas que hemos tratado sobre el matrimonio, cuando tú te sujetas a tu marido, tú te estás sujetando en obediencia a Dios, Señor, que te lo está pidiendo. Claro. Tu marido es imperfecto, tu marido no llena el estándar, no da la talla de lo que Dios pide de él, pero Dios sí. Dios es perfecto, Dios es soberano, y Él te está diciendo, hija mía, esposa, mujer, te conviene que te sujetes a la autoridad de tu marido. Y yo sé que para ustedes es muy difícil oír esto y decir, wow, Señor, qué petición tan grave, tan pesada, tan difícil cuando yo conozco a mi marido. Pero yo creo que es una gran gracia, Laura, cuando Dios, a través de su espíritu y de su palabra, le ayuda a la mujer a entender que esto es algo que es importante. Claro. Y que sus ojos no van a estar en el marido, sus ojos van a estar puestos en el Señor, mientras ella cumple su rol de esposa. Y Fausto, me encanta que él dice esposas. No le está hablando a una mujer con un marido perfecto o un marido fácil para someterse, es esposas, a todas las esposas. Y seguramente dentro de ese grupo habrían esposas que no estaban casadas con un hombre al que era fácil someterse. Sin embargo, él le dice, así es como te conviene someterte, porque nosotras no vemos lo que Dios ve, no entendemos. ¿Quién entendió la mente de Dios? Entonces, cuando nosotros lo hacemos, esa sujeción, que es ponernos por debajo del otro, darle preferencia a nuestro esposo, honrarlos de esa manera, aunque no se lo merezcan, eso trae gloria a Dios de una manera que nosotros no podemos entender. Amén, Laura. Y yo quiero preguntarte a ti, para las hermanas que te oyen, las esposas que te oyen, tú como esposa que batallas como todas con esto, con tener que sujetarte a tu marido, ¿por qué conviene a la mujer? ¿Por qué es conveniente para la mujer que ella observe este imperativo que Dios le pide? ¿Por qué es conveniente para la mujer sujetarse a un marido que no es Dios? A un marido que es imperfecto, a un marido que muchas veces se lo hace difícil. ¿Por qué es conveniente en el Señor? Bueno, yo entiendo que eso trae gloria a Dios. Amén. Y la realidad es que a veces Dios nos da
mandamientos para nuestra seguridad que nosotros no comprendemos. Nosotros las mujeres creemos que tenemos siempre una mejor idea, creemos que tenemos la razón. Nosotras, en Génesis dice que la mujer se vio tentada cuando el enemigo le dijo que ella sería como Dios. Y nosotras las mujeres a veces pensamos que somos como Dios, pero Dios nos coloca en nuestro lugar cuando nos dice, no, tú no eres como Dios y tú te vas a someter a este marido porque yo digo, Dios, que eso es lo que te conviene. Y a veces nosotros queremos explicar a nivel humano las razones de Dios y podemos decir, porque entonces pensamos pragmáticamente, no, Señor, pero es que no me conviene, porque este hombre no es un buen líder, este hombre no es creyente, este hombre me hace cosas que no debe y que puede llevar a nuestra familia a un derricadero. Pero entonces yo decido a quién yo le voy a creer. Uh-huh. O me creo a mí y a mi propia sabiduría y voy de acuerdo a mi prudencia, o yo le creo a Dios y entonces mi fe está en Dios. Amén. Entonces definitivamente a veces como mujeres pensamos, ¿será que eso me conviene realmente, Señor? Y Dios te dice, sí. Y fíjate, Laura, yéndonos a Génesis, cuando Dios le llama la atención a Adán y le dice, ¿por qué escuchaste a tu mujer? ¿Por qué, tú sabes, porque la escuchaste a ella? En otras palabras, porque hiciste como ella te dijo. ¿Ves? Hay un señalamiento ahí. Y luego vemos más adelante cuando Dios le dice lo mismo a Abraham. ¿Ves? Eva sale con una idea de comer el fruto prohibido. Sara sale con la idea de entregarle a su criada a su marido para ver si se embarazaba porque no le creían a Dios. Y fíjate como en ambos casos, Laura, el resultado fue terrible, fue pésimo. ¿Por qué? Porque no escucharon, las mujeres no se sujetaron a la autoridad del marido, no fueron sujetas a sus maridos y los maridos obedecieron a la mujer, que no es a quien Dios le dijo, que no fue a quien Dios le reveló el plan que él tenía. Entonces, pueden que algunos de ustedes nos escuchan hoy y dicen, es decir, que nosotros no tenemos nada que aportar, hermano Fausto. Nosotros nos debemos quedar calladas y jamás decir una palabra. Ese es el espíritu de Miriam. ¿Será que solamente Dios le habló a Moisés? Exacto. Es un espíritu de queja y de sarcasmo y de inconformidad. Y de no aceptar el líder que Dios puso sobre nosotras. Claro que tú debes hablar. Claro que tú tienes cosas importantes que compartir. Por eso Dios te llama la ayuda idónea. Y por eso Dios dice también en Génesis que no era bueno que el hombre estuviera solo, porque le hacía falta este complemento, esta ayuda, pero bajo la sujeción de tu marido, porque así es que conviene, de acuerdo a lo que Dios ha establecido. Y Fausto, la sabiduría es el temor de Dios, ¿verdad? Cuando le tememos a Dios, nosotros queremos su sabiduría, queremos ir por los caminos que Él ha establecido para nosotras, porque esos son los caminos seguros. Nosotras no le creemos a Dios cuando tomamos otros caminos que no son los seguros, porque en el momento parecen ser el camino bueno, el que conviene, pero a la larga, como tú dices de las consecuencias, la vamos a ver al final. Es más conveniente para nosotros, es más seguro para nosotros seguir la dirección de nuestros esposos. Y cuando hablamos de sujeción, no significa que yo voy a estar de acuerdo solamente cuando yo estoy de acuerdo con lo que Fausto cree, sino que yo pongo mi preferencia, mi plan, mi mejor idea por debajo de la de él y me someto a él. Eso, como tú dices, no quiere decir que yo no te pueda hablar, mucho que yo te hablo y te digo, pero ¿será eso correcto? Vamos a pensarlo, vamos a darle mente, como decimos, vamos a meditar antes de actuar. Y yo creo que eso está bien, eso es nuestro llamado como ayudas idóneas, ¿verdad? Pero lo que no está bien es que yo me imponga sobre mi esposo. Y yo creo, Laura, que pasa mucho que el corazón engañoso que tenemos dentro y el enemigo afuera que nos convence, le hace creer a la mujer que porque el marido es imperfecto, batalla con sus debilidades, no hace las cosas que le corresponde, ella en su corazón le dice y el enemigo le dice, no le hagas caso, toma tú la iniciativa. Haz tú esto porque él no sabe. Mira cómo él no está poniendo atención. Mira cómo él lo está haciendo mal. Y entonces eso hace que la mujer se vea tentada a tomar su rumbo, a tomar la iniciativa, como hizo Sara, como hizo Eva.
Y tenemos que aprender de esas lecciones. Sí. Y las que han logrado obedecer a Dios en esto pueden dar testimonio de cómo Dios ha obrado en sus matrimonios. Amén. Y las mujeres, nosotras las mujeres, conversamos mucho con el enemigo. Mantenemos conversaciones largas con el enemigo y lo escuchamos a él más que a Dios a veces. Amén. Y él nos invita, como tú dices, y nos convence de que esto no nos conviene. Pero la palabra nos recuerda que esto es lo que conviene. Amén. Te motivamos a apoyar la obra que Dios está haciendo por medio de Radio Eternidad. Puedes hacerlo depositando tu ofrenda por cualquiera de estos medios, desde cualquier parte del mundo, vía PayPal con tu tarjeta de crédito o débito a través de nuestra página web. Y si vives en República Dominicana, puedes hacer tu depósito a nuestra cuenta corriente del Banco Popular, 8226-66061. Que Dios te bendiga. Y entonces, Laura, el segundo versículo, el 19, se dirige ahora a los maridos y le dice: maridos, amen a sus mujeres, como ya hemos leído en 1 de Pedro 3:7 y en Efesios 5, del 22 al 23. Pero aquí añade, Laura, una cola, como la que hablábamos para las mujeres, donde dice: no sean ásperos con ellas. Fíjate que en textos que hemos visto anteriormente, se le dice al hombre que la traten como vaso frágil, que son coherederas de la gracia con ellos, que las amen como a sus cuerpos, porque nadie ha jamás odiado su propio cuerpo, que las amen como Cristo ama a la iglesia, que ya eso lo lleva a un nivel donde nosotros los humanos nos cuesta trabajo entender, porque no somos Cristo. Y ese amor entre Cristo y su iglesia, solo Cristo lo conoce. Nosotros, pues, por lo que Dios nos lo revela, pero en nuestra humanidad nos es difícil. Pero estas son otras formas en que la palabra hace referencia a vaso frágil, como al cuerpo, como a ti mismo. Esto nos ayuda a entender mejor, porque ese ya es un lenguaje humano que podemos entender. Pero aquí entonces Pablo usa este término áspero. Y yo creo que eso nos hace a los hombres mucho, como dicen por ahí, tilín, nos hace mucho sonido, porque sabemos que muchas veces en nuestro pecado podemos ser ásperos con nuestras esposas, cuando ellas quizás, al no sujetarse, al no respetarnos, al no conducirse de la manera que Dios le pide, pues nosotros en nuestro pecado de orgullo, de inseguridad, reaccionamos con aspereza, con violencia verbal, con golpes en la mesa, con formas de intimidar a la mujer, de hacerla sentir atemorizada para nosotros ejercer de forma pecaminosa y no bíblica el liderazgo. Ese liderazgo es amoroso, es un liderazgo que ejemplifica el liderazgo de Cristo. Pero nosotros en nuestro pecado, al ver a nuestra mujer que nos cuestiona, que duda, que es sarcástica con nosotros, que nos trata como a un niño, que nos juzga, que hace estas cosas o que nos irrespeta, pues nosotros ahora somos ásperos porque es un mecanismo pecaminoso de intimidación. Y es lo que yo quiero, Laura, exaltar hoy, o resaltar, es la palabra que buscaba. Porque a veces muchos hombres creen que siendo áspero con su mujer no están cometiendo ninguna falta. Es que mira cómo ella me habló, es que mira lo que ella hizo, es que yo tengo 2 horas tratando de que ella tal cosa. Entonces yo recurro a la aspereza para entonces llamar su atención. Y no nos damos cuenta que la palabra aquí nos hace este señalamiento muy específico. Sé dulce, sé amoroso, sé afectuoso. Sí. Sé respetuoso también. El respeto no es solo de la mujer al hombre, es del hombre a la mujer también. Yo creo que hay una necesidad o un llamado en la palabra de que el hombre comprenda a su esposa. Y sabemos, por todo lo que se ha enseñado y las cosas que hemos oído, que las mujeres son difíciles de entender y son emocionales, son sensibles. Entonces, cuando tú hablas de aspereza, Fausto, hay grados. Una aspereza puede ser sencillamente hablar de manera dura en un momento, pero también puede ir a todo lo que tú dices de dar golpes en la mesa, para de intimidar, gritar, de ofender. Muchas veces, muchos maridos no intimidan de esa forma, pero muchos maridos pueden ser ásperos en sus formas porque se cansan de la sensibilidad de las mujeres, se cansan de cuando las mujeres son goteras,
como dice Proverbios, que mejor es vivir en un terrado, en el terrado, En la esquina de un terrado, en el techo de una casa, que con una mujer, rencillosa y una gotera que está todo el tiempo quejándose. Entonces nosotros contribuimos a la aspereza. Sin embargo, Dios dice al hombre: sé comprensivo, trátala como vaso más frágil y no seas duro. Hay otra traducción que dice: no seas duro con ella. Y como estudiábamos en Primera de Pedro, como tú decías, sean comprensivos. Sí. Si yo soy comprensivo con mi esposa, yo voy a ser menos áspero. Sí. Van a ser menos las ocasiones en las que yo me voy a ver tentado a responder de una manera grotesca, áspera, ofensiva. ¿Ves? Y yo creo, Laura, que tú tienes mucha razón, y por eso lo vemos en Proverbios y lo vemos en la palabra. La mujer tiende en su frustración, porque Dios la llama a sujetarse. Y porque ella se revela a esa sujeción. Un hombre pecaminoso, a un hombre pecador. Ella batalla diariamente con esa desánimo de ver que, ay, este hombre aquí me tengo que sujetar. Entonces a veces dice cosas y hace cosas que molestan ahora al marido, y el marido reacciona con aspereza, con un sarcasmo, con una ofensa, con un gesto, un sonido, un aumento en el tono de la voz. Y ni hablar, Laura, cuando ya es en casos de ofensas verbales, insultos, y mucho ya en el grado mayor, cuando ya recurre a algo físico, a un empujón, a un golpe. Y esos son casos extremos de los que hemos hablado antes. Pero yo creo que es muy importante que el hombre vea, como hemos dicho mucho, Laura, que aunque el otro sea el que te sonsaque, aunque el otro sea el que te apriete los botones, tú tienes que apropiarte de tu pecado. Si Laura ahora me hace tratarla áspera porque me irrespetó o me hizo algo que me molestó y ahora yo la trato con aspereza, ok, ella tiene que delante de Dios tratar eso, pero yo tengo que responsabilizarme de que yo elegí responder pecaminosamente. Claro. Y en contra de lo que la palabra me dice. Y Fausto, no olvidarnos de nuevo que este texto está en medio de otras cosas que son importantes para la vida cristiana. Entonces, no solo esta conducta de esta esposa a este esposo y esa conducta de ese esposo a esa esposa es parte de un todo que le está diciendo Pablo cuando le habla, por ejemplo, de que hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza carnal, porque eso es lo que nos incita a rebelarme y al hombre a ser duro. Entonces, me encanta porque un poquito antes de ese versículo dice: como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad y de humildad, de amabilidad y de paciencia, no solamente con la esposa o no solamente con el esposo. Eso es el llamado al cristiano entre el cuerpo de Cristo y con los demás. Entonces, más allá todavía, más aún dentro de la familia, hay esta necesidad de revestirse de bondad, de humildad, de paciencia. Entonces habla del perdón. Dice, de modo que se toleren unos a otros. O sea, yo tengo que tolerar a Fausto porque Fausto es pecador. Y él tiene que tolerarme a mí porque yo soy pecadora. Amén. Y para eso me tengo que revestir de mansedumbre, de humildad. Amén. Recordar que yo soy pecador. Entonces por eso yo no soy duro o yo no soy rebelde, sino que yo me quiero someter a Cristo, que es supremo, como dice Colosenses. ¿Tú recuerdas, Laura, en años anteriores cuando cubrimos unos programas que se titulaban Versículos que no son para el matrimonio? Exacto. Pero que entendíamos que aplicaban al matrimonio? Estos versículos antes de Colosenses, antes del 3, 18 y 19, fueron de los que estudiamos, porque son versículos que están ahí para la población, para los cristianos en general. Sí. Pero muy especialmente para estos dos cristianos que conviven juntos y tienen que practicar estas cosas los unos con los Fausto, otros. yo creo que en el hogar es donde verdaderamente se prueba la fe. Así es. Porque yo puedo ir a la iglesia un domingo y ser gentil, amable, bondadosa, paciente con el hermano, con la hermana que yo veo en el atrio de la iglesia después del culto, y con la esposa me la como viva. Exacto. Entonces llego a mi casa y soy áspero con mi esposa, y yo como esposa no me someto, tengo una lucha de poder con mi esposo. Entonces
¿a quién estamos engañando? Amén. Entonces, Dios nos llama como creyentes a someternos al señorío de Cristo, y Él tiene un plan para nosotros bajo la institución del matrimonio que Él diseñó, y nuestro llamado es decir sí, Señor, y obedecer ahí y trabajar en nuestro carácter para que entonces eso se vea primero reflejado en nuestro hogar. Laura, yo quería preguntarte, en la medida que ya vamos concluyendo, a manera ya de algo práctico, tú que has sido objeto de aspereza de parte de tu marido, y sabemos que cada matrimonio es diferente y las personalidades y temperamentos son diferentes, pero ¿cómo una esposa se siente tratada de manera áspera por su marido? ¿Cuáles son las diversas maneras en que un marido puede ser áspero con su esposa, para los hombres que nos están oyendo puedan entender mejor? Excelente. Bueno, yo puedo hablar de lo que, porque cada persona tiene un grado de sensibilidad. Exacto. Por ejemplo, hay personas que son hipersensibles, y una mujer puede sentirse que la tratan ásperamente por cualquier cosa. Solo porque el marido dijo que no se comprara esa pulsera, esa brazalete. Mi marido me está haciendo áspero económicamente, o me está abusando financieramente, o me está abusando emocionalmente. Esas son cosas de las corrientes de este porque tiempo. Ahora somos de cristal. Pero yo creo que qué cosas realmente duelen a la mujer cuando su esposo le habla mal, le levanta la voz, cuando un tono cortante. Cuando el esposo no la escucha. Las mujeres necesitan ser escuchadas, porque las mujeres procesamos hablando. Y hay un famoso video en las redes que se llama No se trata del clavo, que es una mujer con un clavo en la frente y está diciéndole al marido que le duele la cabeza, que no sabe por qué le duele. El marido sabe, lo está viendo el clavo y se lo quiere señalar, pero ella no quiere que se lo señalen, ella quiere ser escuchada. Exacto. Entonces, yo siento que como la mujer se siente tratada como vaso frágil, que la escuchen, que se tomen el tiempo de escuchar, no tratan de resolver el problema, sino o que la oigan, que la hagan sentir amada, que la hagan sentir apreciada. Y sobre todo que sus palabras sean amables, suaves. ¿Tú crees que interrumpirte cuando tú me estás queriendo hablar y yo si te interrumpo, eso se puede considerar como aspereza? No creo. No. A mí me gusta como que quede claro, porque hay veces que nos confundimos y creemos que estamos haciendo algo que no es. Obviamente a quien le gusta que cuando está hablando lo esté interrumpiendo, eso, pero es más bien esa amabilidad, esa caballerosidad que se ha perdido. Exacto. Yo creo que hemos perdido muchas cosas que eran buenas. La caballerosidad de que un hombre no se va adelante y deja a la mujer atrás. Que la ayuda a bajar de un carro o a subirse a un lugar que es difícil. Que la ayude con algo pesado. Exacto. Que todo ese tipo de cosas que no necesariamente están haciendo que el hombre sea áspero, pero está siendo descuidado. Sí, porque también podemos hablar de eso, Fausto, de que una cosa es no ser áspero y otra cosa es ser amable. Es como, yo puedo no ser áspero, pero ser indiferente. Ser indiferente. Entonces, yo creo que lo que Dios nos llama es a ser amables, bondadosos, a poner imagínate que el hombre le dice que ponga su vida por su esposa. O sea, eso te dice el grado ese tema de la indiferencia, que yo no lo había visto así. Puede sentirse, Laura, por la mujer como desamor. Yo como varón, por ejemplo, si yo te percibiera indiferente a mí, yo eso lo asimilo inmediatamente con desamor, porque no me ama, mira, no me pone caso, no le importa lo que yo digo. De nuevo, estas cosas nos califican como aspereza, como áspero, pero yo creo que los varones tenemos que evaluarnos cómo estamos hablándole a nuestras esposas, cómo lo estamos, cuál es nuestro lenguaje corporal. A veces, yo me acuerdo que yo en mi impiedad, y aún después de creyente, la carne tomaba control. Uno de mis mecanismos era una mirada penetrante, amenazante. Esa era una mirada que te congelaba, porque tú sabías que adentro estaba pasando un remolino. ¿Ves? Entonces a veces no es yo gritar, a veces no es dar un golpe a la pared y hacerle un agujero a la pared. A veces son formas en donde la mujer se siente herida, amenazada, y Fausto, eso maltratada. Me gusta eso que tú dices, porque le hablo ahora a los hombres y a las mujeres. Una mujer si una mujer se siente atemorizada de su esposo, no porque la abuse físicamente. Vamos a sacar eso aparte, eso tiene su plato aparte. Abuso físico.
Pero una mujer que no es abusada ni emocionalmente, ni físicamente, si le tiene temor al esposo, si no se atreve a confrontar a su esposo porque él la intimida con su mirada o le habla mal cuando ella lo quiere confrontar, o le hace alguna mirada que le recuerde que no puede hablarle, eso es ser áspero. Uh-huh. Y que si esa mujer le teme al esposo, yo temo decirle esto porque si se lo digo se va a poner bravo o se va a enojar. Y yo diría, Laura, que puede ser hasta más grave que la aspereza. Sí. Porque ella está recurriendo a intimidación. Sí. El que intimida trata de acorralar a un prisionero. Sí. Lo hace prisionero y lo acorrala con un cuchillo como para atemorizarlo. Aquí no hay cuchillo, aquí no hay rincón, ni golpes, pero ni a nivel nada. Emocional y mental, tú me estás mirando de una manera y a veces sin hablar. Así como Pedro dice a la mujer que sin decir palabra, con su conducta casta y respetuosa, así en el otro extremo ahora, pecaminoso, estás aún sin decir palabra, con una mirada penetrante y un rostro amenazante, la mujer se puede sentir asustada. Y eso es pecado. Y entonces ahora hablándole al hombre, si tú en tu motivación tú sabes que tú haces cosas para atemorizar a tu esposa, eso está mal, eso es manipulación. Entonces, todo eso es parte de este texto que llama al creyente a someterse a Cristo, a vivir en humildad, en amor, en mansedumbre, en tolerancia, a ser amable. Y yo creo, Laura, que muchos hombres recurren a eso mismo que tú acabas de decir, porque al verse frustrado con la mujer, que quizás se impone, está rencillosa y caniquinosa como la gotera, pues él busca maneras de contrarrestar eso, pero que son pecaminosas. La intimida, la amenaza, es áspero, son mecanismos de él dominar, como que está dominando a un león, lo está dominando, porque podemos ver a veces a nuestra mujer como un enemigo, como una tigresa, como un animal que me quiere atacar todo el tiempo, y entonces recurrimos a esas actitudes que son pecaminosas y a las que la palabra nos está llamando la atención. Con esto tenemos que terminar. Yo espero que ya entre los 3 programas que hemos cubierto, pues ya vayas entendiendo mejor este tema del amor y del respeto y de la sujeción en el matrimonio. En la próxima entrega tendremos otro texto de la palabra que trata con el matrimonio. Gracias por tu sintonía. Nos vemos en una próxima entrega de Un Hogar sobre la Roca. Dios les bendiga. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.